La noche del 30 de junio de 1520, Hernán Cortés y su ejército compuesto por andaluces, castellanos, extremeños y sus aliados tlaxcaltecas sufrieron la mayor derrota española en la historia de la conquista de América. El de Medellín, que perdió a casi la mitad de su tropa, recordó aquel trágico episodio como la Noche Triste. Meses después, Cortés consiguió rehacer sus fuerzas y alcanzar una victoria definitiva sobre el poderoso Imperio Mexica. Nacía así un nuevo estado, más grande y poblado que el Reino de Castilla. Hernán Cortés vio nacer el Virreinato de Nueva España. La Noche Triste fue una consecuencia de los violentos actos sucedidos en Tenochtitlán un mes antes. En ausencia de Cortés, quedó al mando de las tropas castellanas Pedro de Alvarado. El capitán extremeño ordenó una operación de castigo que acabó en la matanza del Templo Mayor. Años después, Pedro de Alvarado justificó su sangrienta acción por el temor a un ataque mexica, pues el emperador Moctezuma era preso de los españoles. También se justificó a Alvarado por castigar la costumbre caníbal de los indígenas. El canibalismo estaba absolutamente extendido. Para ellos era un acto religioso, era una forma de adorar a sus dioses, que exigían sangre. Y también sospechamos que era una forma alimenticia, ¿no? Ese canibalismo ha sido explicado desde un punto de vista antropológico, como por una necesidad de proteínas que tenían esos pueblos que no tenían reses grandes de ganadería, no tenían animales grandes de ganadería que le dieran un aporte de carne. También estaría la explicación ritual. Estos pueblos practican un tipo de guerra que se llama guerra florida, que es una guerra ritual, en la que se busca no tanto masacrar al enemigo como capturarlo vivo para sacrificarlo ritualmente, ofrecerle el corazón a sus dioses y la carne a los fieles. Esa carne humana procedía de los pueblos sometidos por los mexicas. Cada año recibían varios miles de prisioneros o de hombres que eran entregados por los pueblos vasallos, los engordaban durante unos meses, cuando estaban bien rellenitos, los subían a la pirámide de Tenochtitlán, les sacaban el corazón y los restos, los despojos, los tiraban por las escaleras. Y toda la población de Tenochtitlán esperaba abajo a que cayeran los trozos humanos y se los comían. Ese va a ser también uno de los argumentos de ciertos hombres de iglesia, de ciertos teólogos que ven la necesidad de evangelizar, cristianizar a unos pueblos que consideran salvajes porque desarrollan prácticas como esas, basadas en el canibalismo ritual. Cuando el capitán español ve esto, al menos esta fue la versión que dio, por puro honor, se sintió obligado a impedirlo y ordenó a sus hombres, aunque eran muy poquitos, que atacasen a los indígenas, los cuales no pensaban que estaban haciendo nada malo, al revés, estaban haciendo un acto religioso. Así que el ataque de los españoles, que terminó con varios cientos de indios muertos, fue considerado como una traición intolerable. Pedro de Alvarado fue uno de los hombres de confianza de Hernán Cortés. Los dos extremeños rondaban los 35 años y compartían la experiencia de convivir con mujeres indígenas, con las que tuvieron varios hijos mestizos. De igual manera, su linaje familiar se asentaba entre la nobleza pacense. Su padre, don Gómez de Alvarado, era comendador de la Orden de Santiago en Lobón, y su madre, doña Leonor de Contreras, era una dama de alta alcurnia de Badajoz. El aspecto físico de Alvarado llamó la atención de los nativos, que una vez más veían al recién llegado como parte de su mitología.
hasta tal punto que los indios inmediatamente empezaron a conocerlo como Tonatiuh, el hijo del dios o el dios, porque era un hombre que realmente impresionaba. Después de la conquista de México, Pedro de Alvarado fue enviado por Cortés a explorar Centroamérica. Alcanzó el puesto de gobernador y capitán general de Guatemala, El Salvador y Honduras. Entre sus logros está la fundación de varias ciudades que hoy son las capitales de esas naciones americanas. Sin embargo, la figura de Alvarado estará marcada para siempre por su implicación en la matanza indiscriminada del Templo Mayor en Tenochtitlán y las consecuencias que ese episodio desencadenó. A la espera del regreso de Hernán Cortés de Veracruz, Alvarado y sus hombres resisten al levantamiento de los mexicas, que han convertido la ciudad de Tenochtitlán en un laberinto sin salida para los españoles. México era una isla unida al resto de la tierra por una serie de puentes y de pasadizos que, bajo distintas artimañas, los aztecas habían ido cortando o habían ido atrincherando o habían ido preparando para tenderles una celada a los españoles y que se quedaran allí aprisionados. Cuando Hernán Cortés regresa a Tenochtitlán, utiliza a Moctezuma para que aplaque la rebelión de los mexicas. Según contaron los castellanos, el emperador murió asesinado por su propio pueblo. Sin embargo, no está totalmente clara esa forma que tuvo de morir Moctezuma, ¿no? Porque los propios mexicas tenían otra idea de que fueron los propios españoles los que apuñalaron a Moctezuma, o sea que no está muy claro exactamente cómo murió el soberano de los mexicas. En cualquier caso, desapareció y tomó el poder Cuauhtémoc, que era un guerrero de unas dotes bastante importantes. El nuevo emperador mexica despliega a miles de guerreros, obligando a los españoles a dejar la ciudad. Un lugar laberíntico, plagado de canales y puentes, que se convirtió en una ratonera en la que murieron cientos de castellanos y miles de sus aliados tlaxcaltecas. De aquella huida desesperada nos queda la leyenda conocida como el Salto de Alvarado. Un acto protagonizado por el capitán Pedro de Alvarado, que en la precipitada huida utilizó su lanza como una pértiga para saltar de una orilla a la otra del canal. Sería algún episodio que luego alguien ha magnificado, porque considerando, por fin, la profundidad del canal, las proporciones de una lanza, no es lógico. Lo cierto es que los españoles tienen que salir huyendo y los indios salen detrás. Se produce la salida de Tenochtitlán en lo que se conoce como la Noche Triste, donde 800 españoles perdieron la vida, ¿no? Es, digamos, la mayor derrota que sufrieron los españoles en Nueva España en todo el proceso de la conquista, ¿no? La Noche Triste fue sin duda el día más aciago en la carrera militar de Hernán Cortés. A pesar de todo, los supervivientes españoles consiguieron refugiarse en Tlaxcala, la ciudad de sus aliados tlaxcaltecas. Hernán Cortés se sienta derrotado, abrumado, apesadumbrado por el desastre que ha significado, de la manera que han tenido que salir. Los mexicas cometieron el error de dejar escapar a los españoles cuando huían en la Noche Triste, porque hubieran podido acabar con ellos, pero varios meses después sí que prepararon una gran ofensiva contra los españoles cuando ellos estaban recuperados ya. Hernán Cortés rehizo su maltrecho ejército y una vez más consiguió el apoyo de las tribus tlaxcaltecas y totonecas. Los mexicas cometieron el error de presentar batalla en Otumba en campo abierto, donde el ejército de Cortés contaba con recursos militares muy superiores.
Hernán Cortés conocía probablemente de su etapa cubana la forma de hacer la guerra en las Indias, ¿no? Donde había unas particularidades muy específicas, como por ejemplo la importancia de la caballería. Cortés tenía mucho empeño en que sus hombres no desmontaran delante de los indígenas, porque hubo un momento en que no sabían si era un solo animal, jinete y caballo, o si por el contrario eran dos. El caballo les permitió también a los conquistadores como Cortés o como Pizarro una mayor movilidad, con un tipo de táctica en la que un jinete armado con una pica iba separando a indios como si fuera un garrochista, como si fuera un ganadero de ganadería vacuna, para que luego la infantería armada con esas espadas roperas hiciera su trabajo. Y las armas de fuego, que el poder matar a distancia, el ser dueños del fuego y del trueno, pues tuvo una influencia psicológica bastante grande. Entonces, en campo abierto se produce la batalla de Otumba, donde cometen otra vez el mismo error, que aparece el jefe mexica sobre unas andas, los españoles, como en otras ocasiones, lo localizan fácilmente, van a por él, lo matan, los demás huyen despavoridos y acaban con una victoria aplastante en la batalla de Otumba, que fue la última gran oportunidad que tuvieron los mexicas de dar la vuelta, digamos, a la contienda, ¿no? Ya desde entonces la ciudad de Tenochtitlán quedó prácticamente sola, solamente quedaba asaltar Tenochtitlán para ocupar todo el imperio mexica. Cuentan las crónicas que los españoles capitanearon un ejército de más de 80.000 hombres y a pesar de ello, los mexicas resistieron el sitio durante 75 días. Comparable a la resistencia de Numancia frente a los romanos o a la de Sagunto, uno de los grandes asedios de la historia, ¿no? Porque participaron todos en la defensa, mujeres, niños, ancianos, y suicida porque persistieron hasta el final, aun sabiendo que estaba todo perdido. Tras el episodio de Tenochtitlán, la figura de Hernán Cortés se ligó a una leyenda negra que ha llegado hasta nuestros días y que le acusa de exterminador y genocida del pueblo mexica. En vida, Cortés fue consciente de que sus acciones militares eran criticadas. Por ello escribió las cartas de relación, donde exponía su experiencia personal en la conquista de México. Cuando se conquista Tenochtitlán, que la población fue prácticamente exterminada por completo, él echa en todo momento la culpa a los tlaxcaltecas, a sus aliados indígenas nativos. Y cuentan en muchas ocasiones cómo cada vez que conquistaban un barrio, inmediatamente los tlaxcaltecas se abalanzaban sobre los prisioneros, sobre los moribundos, y los devoraban allí mismo, donde estaban, en el suelo, donde los cogían. Y los españoles, claro, no se atrevían a impedirlo, porque claro, por cada soldado de Cortés había 400 tlaxcaltecas. Él en todo momento trata de justificar por qué no hizo nada para evitarlo. Y de paso culpa a los tlaxcaltecas de la matanza. Hernán Cortés redactó, a lo largo de los años de conquista del Imperio Mexica, 5 cartas que fue enviando al emperador Carlos I. Con ellas intentaba dar una explicación razonada a los conflictos ocurridos, desde su acto de rebeldía y desobediencia al gobernador de Cuba hasta los más cruentos episodios en las guerras contra los nativos. Las cartas son un documento muy interesante. A mí, por lo menos, me parecieron fantásticas. Primero porque están muy bien escritas. Era una persona que sabía escribir, una persona moderadamente culta. Y sobre todo por algo que ya se detecta en otros conquistadores, que había, en cierto modo, cierta mala fe sobre lo que se estaba haciendo. No se estaba completamente seguro de estar actuando correctamente. De ahí que en todo momento él trate de justificar por qué toma decisiones violentas que se concretan en ejecuciones masivas de indígenas.
Las cartas de relación de la conquista de México se publicaron en un libro que alcanzó una notable distribución. Pero en 1527, las autoridades españolas prohibieron la divulgación de las cartas. Los ejemplares fueron requisados y quemados por todo el país, de tal forma que permanecieron prácticamente ocultos durante varios siglos, hasta que ya entrado el siglo XX se volvieron a editar. Con lo cual, buena parte de lo que se ha dicho y pensado sobre Cortés se ha construido sin tomar en consideración esta fuente tan importante como es su propia versión de los hechos. Al margen de la versión personal de Hernán Cortés, sí está demostrado que una gran parte de la población indígena de Tenochtitlán falleció a causa de las enfermedades transmitidas por los españoles. Sin embargo, los españoles ya la habían pasado, llámese viruela, llámese sarampión, llámense otras que en Europa eran perfectamente conocidas y allí en aquellos momentos era totalmente nuevo. De ahí que las bajas que se produjeron como consecuencia de enfermedades pues afectó en gran medida al imperio azteca en vez de al ejército europeo que llevaba Hernán Cortés. Solo un año después de la conquista de Tenochtitlán, la primera mujer española de Hernán Cortés fallece en extrañas circunstancias durante el transcurso de una celebración. Ella estaba feliz en la fiesta, se fue y al rato estaba muerta. Hernán Cortés no dio señal de aviso en ningún momento de que estaba enferma o que estaba muriendo. Directamente llamó a varias mujeres para que la amortajaran. Después, cuando llegaron las que la amortajaron, los testimonios están ahí. Dijeron, bueno, tiene moratones en el cuello, se había orinado encima, estaba despelujada. Por otro lado, María Marcaida, que era la madre, lo denunció por eso. Y después le dice, el padre Olmedo le dice, abre la caja que la gente cree que la has matado. Y dice, no, se negó rotundamente a que abriera la caja. Tras la caída de Tenochtitlán, la expansión española por el nuevo continente es imparable. Por ello se dan los primeros pasos para establecer un virreinato en Nueva España, una institución que tiene todos los poderes civiles y militares. Hernán Cortés aspiraba a ser elegido virrey, por ello decide viajar a España para entrevistarse con el emperador Carlos. Hernán Cortés viene a España por primera vez a partir de 1528, un poco harto del trato que estaba recibiendo en Nueva España, habida cuenta que él se consideraba el conquistador de aquello y el iniciador de toda esa colonización en el virreinato novohispano. Entonces él viene aquí buscando el virreinato. El rey era rey de muchos reinos, pero no podía estar en todos. Y tenía que mandar a esos otros reinos donde él no estaba una especie de alter ego de otro rey, de alguien que hiciera sus veces. Ese es el virrey. Y cuando se conquista América, en América se crean dos virreinatos, porque a esos territorios se le va a dar la misma categoría política que el resto de los territorios de la monarquía. Y por eso se crea el virreinato de Nueva España y el virreinato del Perú. El emperador nombró a Cortés capitán general de Nueva España y marqués del Valle de Oaxaca. En Cuernavaca, el extremeño estableció la sede de su marquesado y mandó levantar un notable palacio. Pero Hernán Cortés nunca fue nombrado virrey de Nueva España, su máxima aspiración. La corona no estaba dispuesta a que los conquistadores tuvieran tanto poder y querían administrar las colonias en base a virreyes, digamos, nombrados por ella directamente. Limitado en sus ambiciones políticas, Cortés dedicó su enorme fortuna a financiar expediciones de descubrimiento y conquista hacia nuevos territorios. Y por tanto, nada más estabilizar la conquista del Imperio Mexica, se dedica a explorar las costas del Golfo de México, pero sobre todo las del Mar del Sur. Ya en 1513 sabía de la existencia del Mar del Sur, porque su paisano Vasco Núñez de Balboa
lo había descubierto con un metelinense, Juan de Medellín, y por tanto él quiere reemprender esa tarea. Cortés financió 4 expediciones, pero él solo participó en la tercera, que le llevó a recorrer el Golfo de California, también conocido como Mar de Cortés. En una bahía crearon un poblado que hoy es la ciudad de La Paz, capital del estado con más de 250.000 habitantes. Una de las ideas que siempre tuvo en mente Hernán Cortés era continuar la labor de Cristóbal Colón, es decir, llegar a las Indias por Oriente. Los barcos que partían de los astilleros construidos por Hernán Cortés llegaron hasta las Islas Molucas, por lo que cabe la posibilidad que el Medellín filipino tuviera su origen en esta expedición. Aquellos viajes propiciaron un intenso intercambio comercial y cultural entre Asia, América y Europa, dando lugar a una nueva manifestación artística desarrollada sobre todo en México y conocida como los enconchados. El enconchado es la introducción de fragmentos de concha de nácar dentro del cuadro. Es sumamente interesante porque en esa técnica, sobre todo, confluyen influencias de Oriente, de Occidente y la propia tradición prehispánica de México. La producción de estas obras fue muy limitada en el tiempo y en el número de los ejemplares realizados. Una de las colecciones más importantes está dedicada a Hernán Cortés y la conquista de Nueva España. Hay escenas muy significativas, pero tal vez la más importante de todas ellas es la del encuentro entre Cortés y Moctezuma cuando Cortés llega a la Ciudad de México. En 1536, el emperador Carlos hace oficial la creación del Virreinato de Nueva España y, tal y como temía Hernán Cortés, no fue elegido como virrey, un título que le hubiera otorgado un poder casi absoluto. Cuando el conquistador viaja por segunda vez a España para defender sus intereses, se prepara una campaña militar contra los otomanos de Barbarroja. Con más de 50 años, Cortés se embarca en una nueva aventura en África. Y en este caso, pues el séquito se organizó en torno al emperador, y uno de los que iban en ese séquito pues era justamente Hernán Cortés. No tenía responsabilidades de mando de tropa directa, era pues uno más de los que podrían actuar en un momento determinado del desembarco y de la acción. La jornada de Argel fue un desastre para la escuadra española, compuesta por más de 300 barcos y 40.000 hombres. Una tormenta hundió la mitad de la flota y Cortés estuvo a punto de morir ahogado. A pesar de ello, se ofreció a dirigir el asedio de Argel, pero el emperador decidió volver a España. Agotado por la enfermedad y desanimado al no ser reconocidas sus demandas, Cortés decide pasar unos años en Valladolid. Montó una academia y allí, pues, con su dinero, porque seguía siendo un hombre muy rico, pues se reunían poetas, filósofos, artistas y discutían sobre lo humano y lo mundano en un ambiente pues que al conquistador pues le resultaba extremadamente agradable, nada que ver con el genocida sediento de sangre. Consciente de que la muerte le acechaba, Cortés se trasladó a Sevilla para intentar regresar a México, pero su enfermedad se lo impidió y se refugió en Castilleja de la Cuesta, en el palacete de un amigo. Hernán Cortés falleció el 2 de diciembre de 1547, dejando en su testamento la voluntad de ser enterrado en México. Pero sus restos mortales deambularon de un sitio para otro durante siglos.
Hay una campaña ya en el siglo XIX que pretendían destruir los restos de Cortés y es trasladado de nuevo como escondido los restos, y ya en el siglo XX reaparecieron de nuevo esos restos en la Capilla de Jesús. O sea que los restos de Cortés han pasado por 6, 7 u 8 enterramientos diferentes, ¿no? En la actualidad, Hernán Cortés descansa en la Capilla del Hospital de Jesús de la Ciudad de México, uno de los edificios hispanos más antiguos del país y que fue mandado a construir por Cortés en 1524. Hernán Cortés reconoció a 12 hijos entre legítimos e ilegítimos, pero las leyes de la época disponían que el patrimonio pasaba íntegro al hijo mayor, Martín Cortés, y en él se acaba el linaje del conquistador extremeño. Porque su hijo, el que heredó el título de Marqués del Valle de Oaxaca, se sublevó contra el rey. Lo que no había hecho su padre, que había conquistado México, lo hizo su hijo, y por el mismo motivo que podría haberlo hecho el padre. El caso es que fue enviado a España, encarcelado, después se le conmutó la pena, pero tuvo una vida muy extraña, muy complicada. Se casó, pero a su mujer también llegaron a encarcelarla, con lo cual no les dio tiempo, o no pudieron tener hijos. De tal forma que el título pues pasó a otra rama de la familia, no a descendientes directos del conquistador. Fue un personaje histórico como lo pudo ser Alejandro Magno, como lo pudo ser Julio César, con sus vicios y con sus defectos, pero también con muchísimas virtudes. Y sobre todo es el padre de la nación mexicana. La Ciudad de México se convirtió en una de las capitales de la cultura ya a mediados del siglo XVI, gracias a la política seguida por Hernán Cortés. Lo cierto que el Hospital de Jesús lo funda Hernán Cortés y llama la atención que 5 siglos después, en pleno siglo XXI, una fundación hecha por un conquistador pues siga prestando servicios sociales en el México actual. Bueno, hay que tener claro que el conquistador era una persona que estaba dispuesta a morir y a matar por conseguir honra y fortuna. Por eso parece absurdo ahora cuando intentamos ver quién era más sanguinario, quién era menos, y es absurdo porque ellos jamás se plantearon que serían juzgados por la historia en ese sentido, ¿no? Es como si los mexicanos, en cierto modo, renunciaran a su propio pasado, porque una parte de los mexicanos, o de la sangre mexicana, es sangre española, sangre que llevaron los pérfidos conquistadores, que no eran más pérfidos que los legionarios romanos, cuyo idioma seguimos hablando, y no nos avergonzamos de ellos, ¿no? Hernán Cortés es reconocido como el más destacado personaje de la conquista de América. Sin embargo, antes que Cortés llegara a México, el jerezano Vasco Núñez de Balboa había navegado cientos de kilómetros de costas, aventurándose en selvas impenetrables. Fue la punta de lanza de los aventureros extremeños que se adentraron en el nuevo y desconocido mundo, siendo el primer europeo que divisó el Océano Pacífico, al que llamó Mar del Sur.